cuando hablamos de la evangelización, hacerlo es un acto de obediencia. No hacerlo es un acto de desobediencia. ¿Ve? Entonces, si hay un mandato que Jesús resalta, es el ir. Nosotros comenzamos estudiando esto de la evangelización a partir de Jesús, cuando Él pues elige a sus 12 y les entrega autoridad y poder. Diga conmigo: autoridad y poder. Y llama al grupo de los 12 representativo del nuevo pueblo de Dios, 12 tribus, 12 discípulos, nuevo pueblo de Dios a partir de los 12. Es un lenguaje visible. Jesús nos habla con sus acciones. Entonces, en la acción de elegir 12, no 13 ni 11, Él nos está diciendo que está formando un nuevo pueblo mesiánico, ¿verdad? De donde va a surgir no 12 nuevas tribus. Las 12 tribus ya fueron formadas en el Antiguo Testamento. Ahora se inicia un nuevo pacto, no en el monte Sinaí, sino en Jesús de Nazaret, donde surge un nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros. Aplauda al pueblo de Dios, que le aplauda al Señor, por favor. Ok, entonces, así como Israel tenía la responsabilidad de dar testimonio, y aquí ya vamos a entrar, evangelizar de 2 en 2, ¿verdad? Entonces aquí está Jesús de Nazaret en el centro de esa presentación, de esa diapositiva, de esa gráfica allí. Entonces tomé unos dibujos donde aparecía el envío de 2 en 2 en tiempos de Jesús, pues. Y no podíamos sino tomar un dibujo, porque en tiempos de Jesús no había celular y no había cámara. Entonces no se fotografió nada, pero sí se dibujó. Entonces está ese dibujito del envío de 2 en 2. Luego sí hay imágenes captadas de la evangelización de 2 en 2, tanto en niños como en adultos y en adultos mayores, ¿no? Todos los cristianos pues evangelizando de esta manera como los envió Jesús. Entonces decíamos, vamos a evangelizar a la manera de Jesús y a la manera neotestamentaria. Y la manera de Jesús, como Él personalmente lo hizo, fue pues antes del envío de los 12, lo hizo Él personalmente, pero Él se da cuenta de que solo no lo va a hacer. Entonces donde elige a los 12 y después luego envía, elige, no es que elige a los 70, sino que establece aparte de los 12 a otros 70 o 72 y los envía. Entonces empezamos nos hicimos la pregunta: ¿por qué de 2 en 2? ¿Por qué no de 3 en 3 o de 4 en 4 o de 5 en 5 o de 6 en 6? Sino de 2 en 2. Entonces hay razones. Jesús no va a hacer nada si no tiene una razón para hacerlo, ¿no? Y entonces empezamos a escudriñar de dónde Jesús pues toma eso. Y Jesús, como buen judío y buen conocedor de la palabra de Dios, Él se basa y se fundamenta en la palabra. Jesús no va a hacer nada fuera de la palabra de Dios. Nada. Porque si Jesús hace algo en contra de la palabra de Dios o fuera del contexto de la palabra de Dios, lo estaría haciendo fuera de sí mismo, fuera de lo que Él es y quién es. Él es el Logos de Dios, la palabra de Dios que se hizo humana. El Hijo y la segunda persona de la Trinidad humanada. Entonces Dios no se puede contradecir a sí mismo en Jesús, y todo lo que Jesús hace y dice es en orden a la palabra de Dios. Entonces yo tengo que escudriñar la palabra de Dios para entender a Jesús de Nazaret. Para poder entenderlo tengo que escudriñar
el Antiguo Testamento, tengo que escudriñar cada una de las palabras que salieron de su boca y cada una de las palabras que Él inspiró a través de su Espíritu Santo en los discípulos y que quedaron registradas como Nuevo Testamento, como Nuevo Pacto. Y vimos el aspecto judicial, ¿no? Y el aspecto judicial lo captamos en Deuteronomio 19:15, donde dice que en este acto de administración de justicia deben haber 2 testigos o 3. 2 testigos para llevar adelante cualquier acto de carácter judicial. Entonces, cuando fuimos al Nuevo Testamento, vemos que la palabra testigo, que en el griego es martus, disculpe que lo escribí en griego, martus, diga conmigo martus. Entonces, al evangelizar nosotros somos testigos y al evangelizar damos testimonio, que es martureo. Y si ustedes observan, la palabra testigo y testimonio es fundamental en la comprensión de lo que significa evangelizar. El Nuevo Testamento tiene cantidad de veces la aparición de esta palabra en el contexto de la evangelización. Entonces, ¿por qué se convierte en una palabra tan crucial en el Nuevo Testamento el hecho de ser testigos y testificar? Y llegamos a la conclusión de que es simple, ¿no? Y yo planteo un gráfico aquí de cómo el ser humano representa la justicia. Y la justicia, los humanos, la civilización occidental, la plasmó en esa famosa imagen, ¿verdad? Donde quiera que se habla de lo jurídico y de lo judicial y de la administración de las leyes y de la justicia, aparece esa ilustración, esa mujer, ¿verdad? Que la mujer es la justicia, ¿ok? Pero la justicia tiene en sus manos una balanza donde ella sopesa, ¿Qué sopesa la justicia en esa balanza, no? Y en el otro lado tiene una espada. Y ¿qué se sopesa en esa balanza? En base a lo que la justicia va a dar su veredicto. ¿Qué se coloca en esa balanza? ¿Qué es lo que ella sopesaría allí? Cuando yo trato desde luego, ella va a ejercitar su capacidad basada en las leyes. Entonces, lo que va en la balanza tiene que ver con las leyes, al igual que lo que va en la espada tiene que ver con las leyes, ¿no? Pero en el caso de esa balanza, creo que lo que la justicia va a tomar es los testimonios. Porque los testimonios es lo que llevan a que la justicia pueda ser objetiva y tome una decisión cabal. ¿Ve? Si el testimonio va hacia un lado que indica culpabilidad, pues para eso tiene la espada en la mano. ¿Verdad? ¿Sí? Y cuando nosotros leemos en Romanos, mire lo que dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe morirá, ¿no? Vivirá. No le cae la espada, ¿verdad que no?
¿Y el injusto qué? ¿Qué le va a pasar al injusto, hermano, de acuerdo a la justicia, tal y cual como la entiende el ser humano? Una pena capital. ¿Cuál es la pena capital de las capitales de todas? La muerte, la pena de muerte, ¿verdad? Y la paga del pecado es, la paga del pecado es, la paga del pecado es. Entonces estamos hablando de un acto de justicia de Dios. En el Evangelio se predica el indulto. Todos los hombres son pecadores. No hay justo ni aun uno. Todos merecen, ¿qué? La muerte. Pero Dios, en su infinita gracia y abundancia de misericordia, envió a Jesús de Nazaret y ¿qué? Nos indultó, nos perdonó y nos dio vida. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios en su inmensa misericordia nos dio vida. Entonces el Evangelio no es más que un acto judicial y nosotros como hijos de Dios somos sus testigos. En el Antiguo Testamento Dios le dice al pueblo de Israel: vosotros sois mis testigos. Y por ahí andan los testigos de... Parece que lo han entendido bien. Y salen a dar testimonio. Son testigos que testifican. Entonces ya nosotros entendemos por qué Jesús toma de un pasaje crucial en la administración de la justicia en el Antiguo Testamento el concepto de testigo y testimonio. Levante su mano y diga: wow, Dios me involucró en su historia de salvación para la humanidad, haciéndome protagonista en su acto de indulto y de perdón hacia la humanidad. Y yo ahora soy testigo de que Dios hizo eso. Amén. Los que saben y entienden que al evangelizar somos testigos y al evangelizar damos testimonio del indulto de Dios, de que Dios eliminó la pena capital para el que cree en Jesús. Para el que no cree, ¿hay alguna duda de que incluso por allá en Apocalipsis aparecen dos testigos? Podemos estudiar tan a profundidad esto de los testigos y del testimonio. Y sabe que de la palabra martus y martureo viene la palabra mártir. Levante la mano quienes saben lo que es un mártir. Y ese mártir es un concepto absolutamente originario del Nuevo Testamento. O sea, los que mueren dando testimonio de Cristo es un mártir. Levanta la mano los que tienen capacidad de mártires. Pues si no tiene capacidad de enfrentar un martirio, tampoco va a tener oportunidad. O sí va a tener oportunidad, quiera Dios que se lo permita a usted y a mí, encontrarnos en una circunstancia donde nuestra vida dependa del testimonio que demos de Cristo. ¿Verdad? Salva tu vida si no testificas, pero mueres si testificas. Cristo es el testigo fiel, Antipas testigo fiel, Esteban testigo fiel. Muertos por causa del ¿qué? Del testimonio. Yo creo que Dios tiene una ley de protección de testigos. Por ahí siempre que aparece que un testigo es crucial para condenar a alguien, la ley como que los protege, ¿no? Entonces hay un sistema de protección de testigos. Bueno, sí, Dios nos protege. Dios nos protege. ¿Sabe dónde coloca Dios a sus mártires?
a sus testigos, los que mueren, los coloca debajo del altar. Ahí aparecen en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo no harás justicia? Piden justicia a los mártires, los que fueron decapitados y degollados por causa de dar testimonio de Cristo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dice la voz divina? Esperen, todavía faltan algunos más que se deben unir a ustedes y que van a sufrir y que van a morir por causa del testimonio. Todavía no están completos. Levante su mano. ¿Estoy listo para completar a aquellos que faltan y que están guardados como protección de testigos bajo el altar de Dios? Tanta simbología que por la que nos pudiéramos ir y predicar toda la mañana. Aleluya. Ahora hay otro aspecto aparte del judicial que debemos considerar en función de que Jesús pues nos envía, ¿verdad? De dos en dos. Entonces le pusimos como título a esta enseñanza que estoy repasando acá, buscando la razón por la que Jesús hace esto. Entonces vimos que se puede resumir la razón de Jesús en dos aspectos. Uno es el aspecto judicial, ya estudiado a profundidad. Bueno, a la profundidad hasta donde nos permite el tiempo. Pudiésemos seguir mucho tiempo estudiando eso del aspecto judicial. Ahora el aspecto, y aquí está, el aspecto funcional, hermano. El aspecto productivo. El aspecto productivo. Funcional o productivo. El aspecto de rendimiento. De rendimiento. Escuche lo que voy a decir ahora. En su aspecto productivo de rendimiento, el envío de dos en dos es de carácter, y aquí va la palabrita, sinergético. Diga conmigo, sinergético. Sinergético. Esa palabra viene de la palabra sinergia. Sinergia. Gracias, hermano. No lleva acento. Sinergia. La sinergia. ¿Qué es la sinergia, hermano? Escuche. Sinergia quiere decir literalmente trabajar junto al otro o con el otro. Literalmente. Trabajar en conjunto. Eso es sinergia. Es una palabra que está siendo utilizada, bueno, siempre ha existido. La palabra griega sinergia ya aparece en el griego antiguo y también en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora, ¿a qué llega la conclusión de que este trabajar junto, esta cooperación, hacia dónde nos lleva? La sinergia es el momento en el que el todo es, escuche, en el todo es mayor que la suma de las partes. Por tanto, existe un rendimiento mayor o una mayor efectividad que si se actúa por separado. O sea, cuando se trabaja sinérgicamente, el rendimiento equivale, es superior al hecho de que si yo trabajo y mi hermano trabaja y cada quien hace algo, genera un resultado. Pero cuando hacemos el mismo trabajo juntos, el resultado es mayor que la suma de nuestros dos trabajos. ¿Entendemos más o menos? Ya lo vamos a entender
un poquito mejor. ¿Ok? Aquí hay unos textos que vamos a analizar poquito a poquito. ¿Ok? En la primera parte estudiamos primero Antiguo Testamento y luego Nuevo Testamento. Vamos a seguir el mismo procedimiento. En la Biblia el principio de la sinergia se muestra por primera vez en una declaración hecha por el mismo Dios a través de Moisés en Levíticos 26:8. Vaya a Levíticos 26:8 y vamos a leerlo desde el 7. Y dice así: y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Estamos estudiando solo el principio de sinergia. Y 5 de vosotros perseguirán a 100. Pondrán en fuga pues a 100. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. A ver, tráteme de explicar lo que Dios nos está diciendo aquí. ¿Usted cree, hermano, que 5 pueden poner en fuga a 100? Que la suma de 5 personas va a ser tan grande que no van a perseguir a 10. O sea, la fuerza que se genera van a perseguir a 100, hermano. Esto no entra en la lógica. 5 no pueden poner en fuga a 100. Y 100 no pueden poner en fuga ¿a cuántos? A 10,000. Eso no cabe. Aquí no cabe. ¿Cierto que no cabe? ¿Verdad que no? No. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Te voy a decir qué nos está diciendo Dios, hermano. Trabaja conmigo para que veas lo que va a pasar. Porque no es que, míreme, escúcheme bien. En Deuteronomio 28:7 hay como una reiteración de lo mismo. Pero también, fíjese bien esto porque esto es importantísimo. También cuando Dios se pone al lado del enemigo en contra de Israel, pasa lo mismo. Entonces Dios le reclama allí en el texto de Deuteronomio 33:28 en adelante, y le reclama a Israel: si fueses inteligente, si pensaras, hubieras entendido esto que te voy a decir. ¿Cómo ahora es posible que tus enemigos... Vamos a Deuteronomio, vamos a ese texto en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 en el versículo 28. Dice así. 28. Puse 8. Bueno, vamos a leerlo del 27. Si no temiese la ira del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano alta ha hecho todo esto, no el Señor. O sea, el enemigo de Israel está diciendo: nosotros derrotamos a los israelitas por nuestras propias capacidades. Y osan decir: eso no lo hizo Dios, lo hicimos nosotros con nuestras propias fuerzas.
Entonces mire lo que dice el 28. Porque son una nación, y está hablando de Israel, porque son una nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Es cierto, los enemigos de Israel no saben que cuando Dios los utiliza para ejercer un juicio sobre Israel, potencia al enemigo, lo potencia. ¿Ok? O que fueran sabios y comprendieran esto, que entendieran su postrimería. Fueran sabios y entendieran su postrimería. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000? ¿Cómo? Y 2 hacer huir a 10,000. ¿Cómo? ¿Cómo, Carrizo? Porque la roca de ellos, de esa gente, no es como nuestra roca, dice el Deuteronomio. Aún nuestros mismos enemigos son de ellos jueces. Ellos, los enemigos, confían en dioses paganos. Y por medio de dioses paganos jamás podrían derrotar a Israel en los conceptos de 1. ¿1 a cuánto? 1 a 1000 y 2 a 10,000. Ningún dios pagano puede hacer que el enemigo haga eso contra Israel, pero Dios sí puede hacer que los paganos hagan eso contra Israel. Y Israel no comprende que eso ya se lo había dicho Dios a Israel. Y no lo quiso comprender, sino que entonces buscaron fuerza donde no debían buscarla. Se asociaron con aquel, se asociaron con este otro rey, se asociaron con este otro ejército, y todas sus campañas militares las querían ejercer en la fuerza humana. Incluso con humanos que confiaban en paganos, en dioses paganos. Y Dios los deja en ridículo. Y Dios dice: ahora yo me voy a poner del lado de tus enemigos y te voy a mostrar lo que tú deberías estar haciendo y no ellos. Diga conmigo: sinergia. Sinergia. Gracias. Sinergia. Diga: 1 ¿a cuántos? A 1000. Y 2, 1 y 2. Estaría pensando Jesús en esto. ¿Se le habrá pasado por su cabeza estos textos de el Deuteronomio? Yo creo que no. Bueno, pero en nuestro caso, ¿verdad? La sinergia, discúlpeme, ayúdeme. Lo que pasa es que ya me metí se me quedó en la mente sinergia y es sinergia, ¿verdad? La sinergia, sin acento, mírenlo, ahí está sin acento, ¿verdad? Ajá. Es el momento en el que el todo es mayor que la suma de las partes. Por tanto, existe un rendimiento mayor o una mayor efectividad que si se actúa por separado. Mire, hermano, si usted y yo actuamos por separado de Dios, no vamos a lograr lo mismo. Cuando nosotros actuamos con Dios, entonces rendimos mucho más. Y cuando 2 puestos de acuerdo actúan con Dios, ya son 3. Y la sinergia se empieza a producir. La sinergia se empieza a producir. Esto es importante entenderlo, mis amados. Esto es importante entenderlo. Ahora, aquí les puse esto para que lo entendamos mejor. 1 más 1 igual a 1 más 1 igual a, mire allá,
1 más 1 igual a 1 más 1 igual a. Eso es lógica. No, eso contradice la matemática, pero eso es lo que representa el concepto de sinergia. Y ahí va a poner sinergia. Eso funciona y está comprobado, la sinergia. Es más viejo que caminar hacia adelante, pero lo han descubierto recientemente. ¿Ok? Ahora, aunque hay muchos textos en el Antiguo Testamento donde pudiéramos comprender esto de la sinergia, me voy a referir solamente a 2 textos donde se hace énfasis en 2 personas trabajando juntas. 2 personas. 2. Aunque se trata del hombre trabajando con Dios y Dios con el hombre y se produce un efecto sinergético, desde luego Dios es todopoderoso. Pero siempre lo que hace lo hace a través del hombre. Bueno, muchas de las cosas. Por ejemplo, si es bien cierto que uno va a perseguir a 1000 y 2 a 10,000, ese uno es el hombre. ¿O no? El hombre con qué fuerza, con la de Dios. Dios está ilustrando un principio en el que Él opera. ¿Ve? Pero Él puede hacerlo como lo hace también y lo ha hecho muchas veces solo, sin el hombre, y mostrar que Él es todopoderoso. Pero Él no, Él lo quiere hacer con el hombre para que el hombre comprenda, entienda y no sea bruto como fue bruto Israel allá atrás. Que Dios tuvo que lanzarle los enemigos encima de ellos para que ellos comprendieran el principio que ellos no habían querido comprender. Claro, el enemigo se jactaba diciendo, no fue Dios, fuimos nosotros. Ok. Un texto muy conocido está en Eclesiastés 4, 9 al 12. ¿Lo recuerdan? Bueno, se los voy a leer. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice: mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Interesante, ¿verdad? Eclesiastés 4, 9 al 12 es la reflexión sobre las desventajas de uno solo, comparado con las ventajas de estar acompañado. Suena como a proverbio: mejor son 2 que 1, ¿o no? Un proverbio: mejor son 2 que 1. Como dice el otro dicho contrario: mejor solo que mal acompañado. Bueno, depende. Yo me quedo mejor con este proverbio. Mejor son 2 que 1. Lo dice Salomón, que pidió mucha sabiduría de Dios y escribió el Eclesiastés. ¿Ok? Esto es importante. Para probar su punto, porque es que Salomón es una persona que razona. Él dice dice la escritura que reflexionó hasta del musgo que está pegado en las paredes, en las piedras. Se dispuso a escudriñar todo y a entenderlo todo, ¿verdad? Todo lo que su vida le permitiera tiempo a comprender. Y entonces él saca conclusiones interesantísimas del libro de Proverbios y en Eclesiastés. ¿Ok? Y esta es una de las reflexiones de él. Ahora, entonces, ¿por qué
según Eclesiastés, según Salomón, 2 es mejor que 1. Y para probar su punto de vista, Salomón expone sus razones explicándolas a través de 4 ejemplos que leímos. El primero, en el versículo 9, la segunda parte, él lo toma del ámbito comercial o laboral. Y acuérdense que nosotros andamos trabajando, laborando. Cuando prediqué el domingo pasado a los graduandos y a toda la iglesia, dijimos que, oye, esto es laboral. Dios tiene obreros y que somos obreros en la mies del Señor. La mies es mucha, más los obreros, poco. Entonces, en el ámbito, el primer ejemplo es del ámbito laboral, del ámbito de trabajo o comercial. La razón es evidente. Por sí misma tendrán mejor ganancia. Es decir, 2 van a ganar más que 1. ¿O no? Pues, claro. ¿Verdad? Y esto se aplica en cantidad de lugares, sobre todo los que emigran, y aún aquí, ¿no? Si emigran, tiene que trabajar el esposo, la esposa, la hija, los hijos, y todos tienen que unir fuerzas para poder alquilar el inmueble y para poder comprar la comida. Porque si uno solo lo hace y entonces alquilan cada uno una casa y cada quien hace sus compras, tan pelado. Entonces, si 2, aquí está el ejemplo de 2, Salomón empieza a razonar por lo obvio. Es obvio que si 2 trabajan juntos van a ganar más que uno solo. ¿Será que Jesús estaba pensando en esto? ¿Será cuando Jesús dice los obreros son pocos? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que vengan acá los que los voy a enviar de 2 en 2 obreros. Obreros de 2 en 2. Diga conmigo, obreros de 2 en 2. Porque 1 más 1 es igual a. Y Salomón después mete la cuña del 3, ¿no? Segundo ejemplo, versículo 10. Es el caso de 2 que caminan juntos. Si uno de ellos resbala y cae, su compañero lo levantará. Pero ay del solo si cae malamente. Pues si oye, se tropieza y se aporrea. Por ejemplo, si cae en un pozo o en un barranco. ¿Ve? ¿Cómo se levantará? ¿Cómo? ¿Quién lo va a levantar y quién irá a pedir auxilio? ¿Quién irá a pedir auxilio? Yo creo que cuando el samaritano ayudó al emproblemado, ¿se acuerdan que lo encontró todo aporreado, herido? Fue porque no aplicó esto, hermano. Andaba por ahí solito y lo atracaron los malandros. ¿Ves? Entonces es utilitario, es útil, hermano, es sencillo. En este caso de la ayuda del segundo puede tener tantas aplicaciones. No es lo mismo que una persona que tenga una aflicción mental, hermano, esté solo que con alguien. No es lo mismo que alguien esté enfermo y no pueda pararse de la cama y que esté solo, a que esté con alguien, hermano. Eso es obvio. Eso es obvio. Hermano, no es lo mismo que alguien esté pasando por una situación, se le fue el esposo, el novio lo dejó, la dejó, oye, murió un hijo, y entonces esté solo, sin nadie, sin un hombro, hermano, donde reposar, sin alguien que le dé ánimo y que le diga, claro que sí puede seguir adelante, vamos a echarle pichón a la cosa. ¿Ves? Es obvio
Es obvio el razonamiento de Salomón con estos ejemplos de causas, pues. El tercer ejemplo nos traslada al caso de un día frío de invierno en el camino, donde el modo natural de calentarse por las noches, si se quiere dormir, es abrigarse al menos dos juntos. El calor corporal compartido es mayor que la suma del calor de cada uno por separado. Se incrementa el calor. Uno solo, sin embargo, ¿cómo se calentará? Dice el Eclesiastés. El cuarto ejemplo nos habla de un caso de agresión. Se atacan a uno, dos juntos resistirán. Es claro que al momento de un ataque o asalto, más fácil resistirán dos que uno. La unión hace la fuerza. ¿Está bien ese proverbio? ¿Está bien ese dicho? La unión hace la fuerza. ¿Sí? ¿Ustedes creen que la unión hace la fuerza? Claro que sí, es una verdad. ¿Ok? Un hombre sin compañero es como la mano derecha sin la izquierda o la izquierda sin la derecha. Supóngase que usted tenga una sola mano. Oye, es un ejemplo de sinergia, tremendo. De sinergia, perdón, gracias. Síganme corrigiendo, algún día algún día le quito el acento. Sinergia. Ve, con una sola mano no se puede hacer lo mismo que con las dos. Es más, ¿verdad? Dudo mucho que si alguien tiene una sola mano derecha y otro tiene una sola mano izquierda y los dos se juntan, podrían hacer lo que uno solo puede hacer con sus dos manos. Con dos manos trabajando juntos podemos hacer muchísimo más que una mano trabajando por separado sin la otra. Jamás tocarías el 4, Rubén. Difícil que toques el 4 con una mano. Jamás tocaríamos el teclado adecuadamente. Es imposible, hermano. La suma de 2, 1 más 1, igual a 3. Y no solamente a 3, a muchísimo más en manos de Dios. Esto es importante entenderlo. Ahora interesante porque Eclesiastés termina su argumento sobre las ventajas de 2 mejor que 1 con un proverbio que contiene el número 3. Y dice así, ¿no? Dice así, mete el número 3 ahí en su análisis y en su razonamiento. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Lógicamente una cuerda será más resistente cuando está hecha de más hilos, ¿verdad que sí? ¿Qué es más fuerte? ¿Un mecate de una sola hebra o un mecate de 2 hebras o un mecate de 3 hebras? ¿Cuál es el más fuerte? El de 3 hebras. O sea, es lo lógico. Salomón se está yendo por lo lógico, por lo racionalmente obvio. Y Jesús es inteligente, hermano. Y tiene razones por las cuales enviarnos de 2 en 2. El trabajo conjunto de 2 se potencia produciendo un resultado mayor a la suma de ambos por separado. Es decir, 1 más 1 son 3. Si se desuelta el cordón, si se deshilacha, los hilos por separado se rompen más rápido de un solo golpe, pues se rompen, que cuando están entorchados, ¿cierto o falso? Y estoy seguro que, mire, si ponen algo muy pesado guindado de 2 hilos, resiste menos que si se pone el mismo peso en una cadena entorchada de 2 hilos. Hay más fuerza en el mecate entorchado que en el que no está entorchado.
Este principio está en el envío de dos en dos. Indiscutiblemente Jesús, un conocedor del Antiguo Testamento cabal. Jesús no habló sino con la palabra. Con la palabra. Y lo que hizo, lo hizo fundamentado en la palabra. Ni sueñen que Jesús va a actuar de otra manera. ¿Ok? Hoy hay otro texto muy conocido. Hay otro texto muy conocido. Adivinen cuánto me falta, hermano. No le voy a decir. Ok. Hay un texto muy citado, pero lo sacamos de contexto porque los cristianos somos especialistas en sacar textos de contexto para usarlos como pretexto. No haga eso. Dígale al que tiene al lado, no hagas eso. No lo hagáis. Es muy peligroso. Es muy peligroso estar sacando versículos de la Biblia fuera del contexto en el cual Dios los dijo, porque Dios los dijo con un propósito en ese momento dado. Y aunque tienen un principio allí, tú no puedes ir a una comprensión de ese versículo si lo sacas del contexto donde Dios lo dijo. Tienes que leer todo. Adivinen de qué texto me estoy refiriendo. Amós 3:3. ¿Cómo dice? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Oye, pero esto es lógico. ¿Verdad que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Bueno, no es que no pueden andar. Sí pueden andar, pero no, hermano, eso será una peleadera terrible si no están de acuerdo. ¿Verdad que sí? Ay, ay, ay. Ya, miren, ustedes no saben en dónde se aplica la palabra que se emplea aquí. Ya ustedes van a ver. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La porción completa de Amós. Vamos a buscar Amós. Vaya conmigo a Amós. Ok. Amós 3. Ajá. Dios les está diciendo al pueblo de Israel esto. Escuche. Vamos a leerlo desde el 1 de Amós 3. Amós 3:1. Oíste esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. ¿A quién hizo subir Dios de la tierra de Egipto? A Israel, ¿verdad? ¿Okay? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, visitaré contra vosotros todas vuestras maldades. Ajá. Wow. Una palabra dura que le viene a Israel de parte de Dios aquí. Entonces, mire lo que dice. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Y qué significa eso en esa? Pero escuche. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida sin haber apresado algo? ¿Caerá el ave en el lazo en la tierra sin haber cazador? ¿Se alzará el lazo de la tierra si no se ha atrapado nada? ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Ajá. Dígame cuál es la respuesta obvia a todas las preguntas que acaba de hacer Amós. No. La respuesta obvia es no. ¿Verdad? Son preguntas retóricas que llevan implícita la respuesta. No se le puede responder. No hay otra respuesta a estas preguntas sino la obvia. ¿Cuál es la obvia? No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede.
La porción completa de 3, del 1 al 8, es como una autopresentación del profeta. ¿Por qué Amós habla lo que habla? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Cuáles son las credenciales que Amós pone delante de él al decir lo que va a decir? Una serie de preguntas que acabamos de leer que desembocan en la respuesta en el versículo 7 al 8. ¿Cuál es la respuesta? Porque no habrá nada, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. No hará nada el Señor. Ahora hay que entender claro el concepto de profeta aquí. No es el concepto que se maneja hoy día en esta profetirrea contemporánea que tiene a la iglesia vuelta loca, hermano. Estoy cansado de recibir, hermano. Me profetizaron, me profetizaron. Y profe, en estos días un pastor muy conocido mío fue a predicar en una iglesia, ¿verdad? Y predicó la palabra. Y le dijeron, pastor, a usted le falta algo. Vamos a orar para que usted tenga la unción profética. ¿Verdad? La unción profética, porque ahora es unción profética para acá, unción profética para allá. Y es importante porque ya vamos a ver de qué se trata esto de Osea, de Amós, perdón. Ok, ¿qué está diciendo Amós con estos versículos? Que la clave para andar juntos, mire lo que está diciendo Amós. Yo digo lo que digo porque Dios y yo andamos juntos. Yo digo lo que digo porque Dios y yo estamos de acuerdo. Yo hablo lo que hablo porque Dios y yo digo lo que Dios dice y nada más. Punto. Yo no hablo por mi propia cuenta. Así mismo lo dijo Jesús. Y Jesús fue profeta. Pues aquí estamos. Y Jesús, mire. La credencial de Amós es el respaldo divino. Punto. Eso es lo que está diciendo Amós aquí. La clave para andar juntos se explica con la frase estar de acuerdo. La palabra hebrea que se traduce aquí por acuerdo es ya'ad, que significa fijar algo sobre, establecer, convenir. Esto quiere decir que estar de acuerdo denota el hecho de fijar las bases de un compromiso. Que estar de acuerdo es cumplir con lo establecido. Es un convenio o contrato en el que se fundamenta la relación adoptada. Y todavía se usa en el ámbito legal el contrato, que es el convenio o dígase un acuerdo, ¿no? Los acuerdos tienen carácter legal. Y cuando tú entras en un contrato de relación, ejemplo el matrimonio, estarán dos juntos si no están de acuerdo. Vamos a casarnos, mi amor. Ya va. Todavía no. Pero si llevamos 5 años de novia, todavía. Y no hay matrimonio. Y cuando van al altar o ante ¿cómo se llama? El prefecto, quien sea, establecen y que el contrato matrimonial celebrado entre fulano y mengano. Y te entregan el acta matrimonial que tú firmaste junto con tu pareja y otros testigos de que habías contraído una obligación.
O sea, no está hablando aquí, no, que Dios, ay, Dios y Dios somos compinches. No, hay un contrato bien serio. Porque con Dios, ser profeta de Dios es una cosa bien seria. Ser profeta de Dios, yo soy compinche de Dios y no. Si tú vas a hablar, habla lo que Dios te dijo que hablaras. Y no lo que se te venga en gana y lo que se te ocurra en la cabeza. Entonces, el profeta está presentando sus credenciales. Dios y yo andamos juntos porque yo y Dios, entre yo y Dios se estableció un acuerdo y eso ocurrió cuando Dios lo llama. Profeta, Amós, véngale. Ahora vas a ser mi profeta. Mire, ¿ustedes creen que el llamado a profeta era cualquier cosa en el Antiguo Testamento? Eso era serio. Si el profeta se le ocurría decir algo que Dios no hubiera dicho y Dios no lo respaldaba en el cumplimiento de la palabra que decía, ¿qué le pasaba al profeta? Apedreado, hermano, por estar de abusador, por estar haciendo de algo tan serio algo tan liviano. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver? ¿Por qué discúlpenme que me vaya un poquito por la tangente y tenga que hablar de la profetirrea contemporánea que no tiene un sustento bíblico y que no es algo serio y formal? Sí, escúcheme, porque hay profetas verdaderos, hay profetas falsos. No puede haber profetas falsos si no hay profetas verdaderos. ¿Verdad que no? Pero dígame una cosa. Si empiezan a circular mayor cantidad de billetes de $100 falsos y los verdaderos no es que empiezan a escasear, están en circulación, pero hay tantos falsos que ya uno tiene que estar probando el verdadero, hermano, ¿verdad? Y los mete en maquinitas y le pasa la rayita y le pasa el marcador para identificar si es falso o no. Entonces, porque hay verdaderos, hay. Entonces, a los verdaderos se pasa por la maquinita, no hay problema. Al falso se pasa por la maquinita, ¿y qué? No juegue, hermano. Vamos a ver si en la iglesia se establece una maquinita de esa. No en esta, porque en esta no. En la iglesia me refiero a la iglesia de los últimos tiempos, donde los falsos profetas se van a proliferar como una cosa. Ahora, no que el profeta sepa todo antes de que suceda. Los hechos los controla Dios y la información la da Dios cuando Él quiere. Él controla la historia, Él controla los eventos, Él controla todo. Y Dios en su soberanía y sabiduría y ciencia agarra a un profeta, a un hombre, y le dice: ahora yo quiero comunicarle algo a estas personas a través de ti. Así que yo te voy a decir y tú vas a decir exactamente lo que yo te diga. Ese es el contrato. ¿Okay? Y no es que el profeta sepa todo lo que va a ocurrir. No, el profeta no sabe todo lo que va a ocurrir. El que sabe todo lo que va a ocurrir es Dios. Y Dios se lo muestra al profeta para que el profeta advierta al pueblo de lo que Dios quiere hacer, para que informe al pueblo lo que Él va a hacer. Es el accionar de Dios. Es Dios en su persona que maneja los acontecimientos y la historia. Lo que va a ocurrir en una vida individual o en una nación como colectivo, es Dios, es Dios. El profeta es el instrumento para que esa nación sea informada, ese individuo sea informado. Amén.
Ahora, todo esto tiene importancia. Mire, ¿saldremos nosotros a evangelizar si no estamos de acuerdo con Dios? ¿Nos respaldará Dios en nuestra tarea evangelística si no entramos en el acuerdo? Ok, voy repasando rapidito para finalizar. Dijimos que la sinergia es cuando dos personas actúan de la misma manera para conseguir un objetivo determinado. En el Nuevo Testamento, al vivir y realizar la misión de Dios en el mundo, que es la evangelización, claro, hay que considerar la sinergia como punto de partida. La sinergia es el resultado del trabajo conjunto entre el hombre y Dios. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, fíjese que está de nuevo aquí la autoridad, que es un término de carácter jurídico. Toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, vayan pues y vean cómo se las arreglan. Así dijo el Señor. No, dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes están siendo enviados, pero yo voy con ustedes. Ustedes son mis testigos, pero yo voy con ustedes. Ustedes van a hablar en mi nombre, pero yo voy con ustedes. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a enseñar? ¿Y qué es lo que vamos a predicar? Lo que hemos recibido. Eso es lo que vamos a enseñar, eso es lo que vamos a predicar, lo que hemos recibido, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Marcos 16 lo puntualiza también de manera hermosa. Lo que cuando allá en el texto anterior, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, aquí Marcos lo señala de la siguiente manera: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Toda potestad, toda autoridad allí a la diestra de la majestad de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Y qué? Les dije el texto. Marcos 16, 19 al 20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes. Ahí termina el texto. No. Dice: ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Ve? Sinergia, hermano. La misma cosa. Nosotros haciendo nuestro trabajo, haciéndonos lo que nos corresponde, haciéndolos de dos en dos, y el Señor va con nosotros. ¿Y quién es el que hace los milagros? ¿Quién es el que hace las señales? ¿Y quién es el que hace los prodigios? El Señor. ¿Pero los hace a través de quién? De nosotros, de nosotros. Así que nosotros estamos en esta dirección y para allá es que vamos. Y si nos ubicamos en la palabra de Dios con un sustento claro, sabiendo de por qué salimos de dos en dos como testigos y a testificar, sabiendo por qué salimos de dos en dos en un trabajo de sinergia con Dios y en un trabajo de sinergia recíproca unos con otros, entonces Dios nos va a respaldar, porque Jesús estableció ese contrato evangelizador con los discípulos y también con toda la iglesia. Así que nosotros estamos en la línea con la palabra y por ahí vamos a funcionar, y los resultados no pueden otra cosa que manifestarse, darse. Amén. Diga amén si está entendiendo la palabra del Señor. Porque de eso se trata, de alinearnos con esa palabra y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda y decir: lo que inventemos es mejor que la palabra. ¡No! Permítanme usar el dicho de Gigi: sonríese si puede. Sonríe que Dios lo ama. Bueno, pero yo voy a finalizar, ya se acabó. Tengo que finalizar ya. ¿Ok? ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis
testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si el Espíritu Santo es la fuerza divina de la iglesia es la fuerza humana que utiliza el Espíritu Santo. Juntos llevan a cabo la misión de Dios. Amén. Por eso estamos claros en llenura del Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, 20 al 21? Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjese, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros somos como colaboradores suyos. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Quiénes aquí son los colaboradores? Ok, pero me refiero en el texto primeramente. ¿Quién está diciendo que es colaborador? Pablo. ¿Y colaborador de quién? ¿Ah? De Jesús, de Dios. Colaboradores de Jesús, de Dios. Ah, interesante. ¿Sabe por qué esto es interesante, hermano? Usted dirá, pero ¿y eso qué? Escuche bien, pues. Aquí la palabra colaborador, ¿sabe cuál es? ¿Ah? La palabra colaborador es sunergos. Sunergos. ¿Sabe dónde viene sunergos? ¿De dónde? De sinergia. Sinergia. De sinergia. Un sunergos. ¿Qué es un sunergos? Un sunergos es alguien que trabaja con otro y unen sus esfuerzos y tienen un resultado. Exacto. Y entonces se produce ¿qué? No, él dijo sinergia, para echarme broma, para burlarse de mí. La sinergia. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, mire esto, pues, Romanos 6, 16, 3, 9 y 21. El 3 dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores, o sea, mis sunergos en Cristo. Saluda a Urbano, maestro, colaborador, sunergos en Cristo. O saludan Timoteo, mi colaborador, mis sunergos en Cristo. En el libro de los Hechos siempre van los discípulos trabajando en pareja. Pedro y Juan, Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Judas y Silas, Silas y Timoteo, Timoteo y Erasto, porque son sunergos. Y cuando vamos juntos y somos colaboradores, somos ninguna otra cosa sino sunergos de Dios y sunergos unos de los otros. Unimos la energía para que haya un resultado superior. Hay una función sinergética en el envío de dos en dos, hermanos, y está basado en las Escrituras. Jesús no es que lo hace porque, ay, bueno, ¿qué es? No. Jesús está en la palabra. En conclusión, por lo tanto, debemos, después de haber estudiado los aspectos en los que se resume la razón por la cual Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, el aspecto judicial, fundamentado en el hecho de ser testigos de Cristo, testificando de la salvación como un acto judicial, donde Dios indulta al ser humano de la pena capital de la muerte producida por el pecado, recibiendo la justificación, la redención, la propiciación para el perdón de los pecados. Estamos claros en eso. El aspecto productivo fundamentado en la sinergia como resultado del trabajo entre hombre y Dios, donde nosotros somos colaboradores de Dios y Él a su vez colaborador con nosotros, y nosotros juntos de dos en dos colaborando unos con otros en el proyecto de salvación por la humanidad. Sinergia pura. Perdón, sinergia. Broma, voy a seguir diciendo sinergia y ustedes lo corrigen en sus propias mentes y en sus propios corazones para que no se estén dejando embaucar. Si yo digo algo malo, ustedes lo corrigen y después me corrigen a mí como lo han estado haciendo todos. Y corríjame, hermano, de la misma manera
cuando me salga de la palabra de Dios. Esa no le va a ser tan fácil como la sinergia. Esa no le va a ser tan fácil como corregirme. Sinergia, pastor, sinergia. Sinergia, hermano, gracias. Ok. Entonces, podemos volver donde comenzamos. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies.